Bueno, si hablamos de la evaluación como tal, tenemos que remontarnos a la búsqueda de precisión de datos o búsqueda de medición, ¿verdad? O sea, lo que le ha interesado al ser humano cuando hablamos de ciencia ha sido buscar una manera objetiva, si se quiere esa palabra, una manera objetiva de lo que llaman ellos un tipo de evaluación, ¿verdad? Y de buscar datos que fueran de alguna manera fiables o confiables, si se quisiera decir de esa manera, ¿verdad? En ese sentido, primero tendríamos que empezar con una discusión paradigmática de qué es ciencia y qué se entiende por conocimiento científico, ¿no? Entonces aquí vemos que hay unas controversias a nivel de paradigmas o, ¿verdad? De lo que es producir ciencia, ¿verdad? Aquí incluso vemos, desde la antigüedad incluso, ¿verdad? Aquí vemos unas imágenes de algunas personas buscando información de culturas, de cómo tratar de documentar la realidad del comportamiento humano, eh, y entendiendo que la ciencia tiene muchos tipos de datos también, ¿verdad? Que no es lo mismo hacer una medición de objetos concretos que digamos, del comportamiento humano que se vuelve algo más complejo, ¿verdad? Entonces todo esto genera toda una discusión paradigmática, ¿verdad? Quizás habría que, vamos a ver si me puedo pasar por acá. Aquí les pongo un escenario. Vamos a ver, alguien que pueda entender lo que dice ahí. Aquí hay un caso. ¿Alguna persona que entienda más o menos lo que dice ahí? O levantemos la mano lo que no entendemos nada. Ingrid dice que no. Ujú. Entonces, el resto sí entendemos. Entonces, así es. Cassandra también levanta la mano. Marilyn Acuña. Ok. El resto sí lo entienden todo. Así sería. Y si no dicen nada, yo asumo o que no están o que no entienden o que entienden todo lo que dice ahí. Así es. Ok. Ve que es una buena manera de pasar lista también. Profe, en mi caso yo entiendo por partes, quizá algunas palabras no, pero en su mayoría sí. Ok. No, no, perfecto. Solo es un ejercicio. Si lo entiende, perfecto, ¿verdad? Alguien que entienda partes, más o menos, o todo. Tatiana, sí. Yo sí, profe. Ok, Profe, yo también entiendo una que otra palabra. Bueno, no sé, varias. ok, perfecto. De acuerdo. Y otros ahí no. Ok, listo, de acuerdo. Bueno, vean que esa es una simple evaluación, pero para analizar el caso. Bueno, esto, ahora que todo, lo digo porque, bueno, primero es porque aquí hay un caso en particular, ¿verdad? Y habla de hiring escenario se refiere a un escenario de contratación. Esto se le está refiriendo a una contratación de personal, ¿verdad? Entonces, bueno, véanlo ahí a ver si lo pueden entender un poquito y ahorita les explico un poco de qué se trata. Ok, vamos a ver. Eh, entonces, dice, vamos a iniciar con un escenario de contratación. Ok, común, muy común, ¿verdad?
Entonces es a lo que se refiere. Pero el ejercicio en realidad está bien. Si lo entendemos, discutimos el contenido de lo que ahí dice. Pero como la mayoría dijo que no lo entendió, aquí el ejercicio también se refiere a una competencia muy común que cada día más requieren las organizaciones. ¿Cuál es? A ver si alguien, ya que esto, ya ustedes saben de competencias y todo eso, ¿cuál es la competencia que podemos destacar acá y que están pidiendo las organizaciones? ¿Cuál es? Es solo uno, una palabra. A ver, bueno, vamos a hacerlo aleatorio. A ver. Ujú. Dice Casandra Briceño, ¿cuál será la competencia que nos dice esta lámina de aquí? No sé, profe, casi no le entiendo. No entiendo inglés. Esa es la No lo competencia. sé. Esa que usted acaba de decir es la competencia. El idioma inglés. ¿Me explico? No importa que no entienda Sí, nada, pero la competencia es lo que están pidiendo las organizaciones. Ese es el ejercicio, perdón, es nada más para... Si no lo entendemos, no pasa nada. El curso es en español, no se preocupen. Es un ejercicio para, por ejemplo, con esto ustedes me están dando información a mí. Si yo requiriera evaluar sus competencias, yo no tengo que ir a hacer como exámenes ni nada. Vea, yo puedo hacer un ejercicio, un taller, hago eso. Lo que estoy haciendo ahorita estoy midiéndolo. Yo ya estoy haciendo una evaluación de una competencia. Por ejemplo, alguien me dijo, entiendo algo ahí, ¿verdad? Entonces hay un porcentaje de comprensión. Si alguien dice, yo no entiendo nada, bueno, pues no entendió nada y no pasa nada. Simplemente que si la competencia la requiriera yo para un trabajo, por ejemplo, creo que era Angie que me dijo que iba a hacer en M-Express, no sé, si no era ahí no importa. Pero Angie, ¿usted cree que en M-Express de Nosara se ocupa esta competencia de dominio del idioma inglés? Otra persona, Angie creo que no está. Entonces, no volvió. Sí, profe. profe, yo estoy en el equipo de Angie y también con M-Express, no Sara. Y como es una zona costera donde hay mucho extranjero, yo pienso que sí se necesita inglés. Exactamente, pero vean que yo solamente pongo eso y ya puedo medir quién entendió, quién no entendió. Ya con solo eso yo puedo decir, ok, si yo necesito eso para mi empresa, yo necesito ver cómo mido este asunto y de manera sencilla. Y si no tenemos las competencias, automáticamente las personas que no cumplan con este criterio están fuera. ¿Por qué? Porque necesito a alguien que lo domine y ya, que lo traiga, ya listo. Yo probablemente de mes express no vaya a ponerse a darle clases de inglés y esperarle un año que usted aprenda algo para pagarle. O sea, supone que el que ya este, maneja la información, entonces ahí o que ya lo domina o cumple con el criterio, va a ser la persona contratada. Podría ser que sobren, podría ser que no. ¿Verdad? Bueno, yo a veces pregunto por nombre porque recuerden que la participación es importante, ¿verdad? No es solamente conectarse ahí, entonces recuerden que vale puntos, por cierto. Entonces, si no están, tienen que justificar. Otra persona, digamos, ya eso es criterio de ustedes, estamos analizando algo. ¿Creen ustedes que en el caso de personas bilingües en Nosara, sobran, abundan o más bien hace falta capacitar a la gente? No sé, los del grupo ahí o cualquiera. Ustedes son de Nicoya, entonces me imagino que conocen el contexto. ¿Qué consideran? ¿Sobra la gente bilingüe en Nosara o en Nicoya? Profe, yo personalmente no estoy en el trabajo con ellos, pero Ajá, sí, pues no trabajo importa. en Osara. Los fines de semana a veces trabajo en Osara.
Y Ajá, bueno, la verdad no es como que superabunde. ok, La mayoría de personas tienen un inglés básico, pero bueno, yo conozco muchos jóvenes que se la juegan. ok, ya los jóvenes Ajá, de vienen, manera informal se la juegan, pero cumplen. realmente cuando los extranjeros ven a alguien que sí maneja el inglés se sorprenden porque casi no es normal que encuentren ticos con un inglés sí, sí, pues bastante avanzado. Ok, pero bueno, ya es algo que por lo menos haya algo que la gente pueda mejorarlo bueno, es que a veces también esto puedo relacionarlo con otras cosas que ustedes ven en su carrera, porque ustedes son de administración y como estos cursos tienen que ver con el desempeño y la gestión del talento, ustedes viven en la zona y esto que dice Amanda yo diría que es como esencial de analizar. Yo creo que lo pueden inclusive investigar más en cursos posteriores que tengan que ver con la gestión de las personas y así. Eh, Algo está pasando que a pesar de toda la inversión en educación y todo eso, pues resulta que es obvio que si la zona costera, todo Guanacaste, no solamente Nosara, ahorita se me ocurrió ponerlo, eh, se dedica al turismo y hay extranjeros, esto es como obvio, ¿verdad? Que se necesita. La pregunta es qué está pasando con el sistema educativo, qué está pasando con la formación de los colegios o incluso a nivel individual de la universidad, que por ejemplo, usted está en una carrera bastante de demanda, STEM y todo lo que usted quiera, y esta competencia esté baja, ¿verdad? Yo nada más lo diría como para que lo analicemos. Como usted, por ejemplo, yo sí pensaría, porque uno conoce personas que sí, así como dice Amanda, por así decirlo, hay gente que lo resuelve porque se la juega. Es decir, que domina por lo menos lo básico para trabajar o sostener conversaciones o atender clientes. Pero habría que ver si hay trabajos donde eso no es suficiente y se requiere ya un dominio más avanzado. Bueno, Sí, recomendación profe. para el grupo. Ajá, Amanda. Bueno, no sé, sí, como usted dice, son como, no sé, depende de los puestos. Yo la Ajá, verdad ya he conocido bastante gente de Inosara, entonces no sé, como todo lo que son tiendas de surf, restaurantes, los puestos de recepción, de host, todo eso ocupan un inglés, no sé, medio básico, pero ya obviamente luego una vez estar viendo ahí, no sé, ok, estaban buscando trabajo, ya, en todo el mundo, sí, por ver, admisión de contabilidad, gerencia, GIS, exigente, claro. obligatorio, ya un nivel de inglés más Ok. alto, pero pues en esos otros puestos, con que sea bajo, un poquito avanzado. Lo logran, exactamente. Muy bien. Bueno, gracias Amanda por la participación. Muy bien. Y creo que eso más bien lo que usted dice es como que usted ve el escenario, cómo funciona y todo eso, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que el ejercicio me traía era como para ver un poco ustedes, ¿verdad? Cómo se sienten al respecto e incluso vean que sin hacer mucha medición ya me di cuenta de mucho, ¿verdad? Con solo poner esto. Siempre lo hago y me pasa, ¿verdad? Pero básicamente, si voy a explicar un poquito esto, ¿verdad? Eh, lo que dice aquí es que esto es un escenario de contratación ante una renuncia de una persona en una organización, ¿verdad? Entonces se está haciendo una entrevista, digamos, para contratar un gerente de operaciones. Es una persona, por ejemplo, que trabaja en empresas encargándose de puestos claves, de organizar un poco los diferentes departamentos y va a variar mucho, pues el gerente de operaciones va a variar mucho dependiendo del tipo de empresa, ¿verdad? Pero bueno, eso es. Y aquí hay, digamos, una discusión entre tres personas por ver quién es la persona que más cumplen. Por ejemplo, una dice que Susan debería ser
la persona adecuada para para el puesto o el de position, ¿verdad? Otro dice que incluso dice ella era radiante y segura cuando se le preguntaron cosas difíciles, que respondió bien. Pues otro dice que más bien cree que es otra persona, que es John, el que deberíamos contratar porque encaja, fits, es como encajar bien en el puesto. Y dice que además una traducción para energetic puede ser proactivo y que parece ser una buena persona. O sea, y la otra es un tercer entrevistador, considera que es Bill, que debería ser contratado. Entonces, como que habían tres candidatos, pero a unos van más hacia Susan, otros más a John y otros prefieren Bill porque dice que es más bien maneja más como la experiencia, o un street smart que es como de calle, ver una experiencia de calle es experiencia. Y además tiene conocimiento técnico, que es technical knowledge. Básicamente esto es la discusión. Pero bueno, ya pasamos por la parte de la competencia de comprender la idea, ¿ok? La otra parte tiene que ver con la discusión en sí mismo. Aquí los tres personas parece que están planteando que es a puro criterio personal cuál es mejor o cuál es otro. ¿Qué podemos destacar acá? Ninguno de estas personas me está dando, si yo fuera el gerente o usted fuera el gerente en este ejercicio, cualquiera de ustedes puede ser el gerente o el jefe, ninguno de estos me está diciendo algún criterio técnico para contratarlo. Porque ¿qué necesitamos antes para contratar a una persona? Que creo que ya ustedes llevaron un curso anterior a este. ¿Qué necesitamos? Cuando ustedes, ¿qué ven cuando hay un anuncio de trabajo? ¿Qué es lo que dice ahí, más o menos? ¿Qué cosas debe tener un anuncio de trabajo? Los requisitos. Exactamente los requisitos, ¿verdad? Entonces vean que esa discusión anterior se podría resolver analizando o dándole un puntaje a esos requisitos. Gracias, Ingrid. Por ejemplo, el título, otro requisito se les puede ocurrir. El idioma, que sea avanzado, que sea medio, ¿verdad? Eso lo va a determinar el puesto. Podría ser otro requisito que no se ocupe el título. Puede ser que, de ahí no dice cuál puesto, ¿verdad? Pero ahí dice que es un gerente de operaciones, implica que sí debe tener estudios, tal vez la experiencia, eso implica que hay que darle un puntaje a cada cosa. ¿Ve? Ya me entiende, ya la evaluación se va convirtiendo en algo más técnico cuando yo le doy un valor, o sea, ya la puedo medir, ¿verdad? Porque esto es una discusión que viene de histórica, ¿verdad? De cómo lograr esa objetividad. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno se deja llevar, como ven en en la lámina por ahí, ¿verdad? Por las apariencias. Y las apariencias, como dice el dicho, engañan, ¿verdad? Es lo que vemos, es una fachada, ¿verdad? Es una máscara. Entonces, bueno, yo sé que soy de psicología, ya lo mencioné, entonces, de ahí nosotros siempre tratamos de generar instrumentos y mediciones y demás como tratar de ver más allá de lo que no estamos viendo. Es decir, tenemos que descubrir más. Principalmente no para saber, bueno, si usted quiere lo hace para saber la vida de los demás, pero básicamente como estamos hablando de trabajo, eh, estamos viéndolo para encontrar tal vez la persona que sea más adecuada, ¿verdad? Entonces, aquí esto que se refiere acá, no voy a ponerme a discutir, no es clase de inglés ni mucho menos, era parte del ejercicio, es más o menos de lo que plantea ahí, es que tanto conocemos más allá de lo que vemos, ¿verdad? Porque alguien puede decir, uy, esa persona se ve más limpia, se ve buena gente, anda, de ahí no sé, anda una ropa adecuada, qué sé yo, eso puede ser la apariencia, pero yo para el puesto requiero cosas específicas. Bueno, y el ejemplo de Amanda lo decía, es que para una tienda de surf o para un hotel ocupamos esto y eso, es que el puesto
ustedes ya hicieron un manual de puestos, ¿verdad? Bueno, hay un curso que creo que llevaban ustedes, clasificación de puestos y todo eso. Entonces, antes de todo eso, yo tengo que ver qué ocupo de ese puesto para ir estableciendo esos requisitos. Y entonces, generar esta palabra que dice gente competente o las competencias que yo requiero de las personas para que sean, trabajen y se desempeñen de manera óptima en el puesto que requieren en las organizaciones. Si yo desde ahí empiezo mal con una mala contratación, probablemente el desempeño tal vez no va a ser bueno porque no hice la mejor contratación. Entonces, una buena medición, una buena evaluación empieza desde que yo genero ese manual de puesto, desde que yo genero esos requisitos, para poder yo entonces contratar la persona adecuada. Si no, puedo caer en sesgos. Ese es el asunto. Nosotros los humanos caemos en sesgos. Porque va a la iglesia que yo voy, porque se ve tan buena gente, porque es amigo. Y entonces, si nos vamos a eso, contratamos al que me cae bien y no al mejor. Y resulta que para las empresas muchas veces ya cuando son empresas competitivas, no buscan al que me cae mejor, sino al, al que me sirve más para el que lo hace mejor, porque eso es un elemento competitivo. Si la empresa no es competitiva, probablemente va a desaparecer pronto porque quiere decir que no siempre va a generar las utilidades, ni la productividad, ni muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la competitividad me requiere que busquemos personas competentes para todo eso, ¿verdad? Básicamente, por ahí va la cosa con todo esto. Y las imágenes que ven ahí van relacionadas a todo eso. Entonces, el ejercicio acá, si usted ve acá, vamos a ver. Me devolví, perdón. Y me vuelvo acá. Entonces el ejercicio acá es que esta discusión se estaba viendo muy subjetiva, básicamente, donde se hizo como una triangulación de tres entrevistadores y luego, digamos, esto es lo que hacen la terna, que llaman. No sé si han oído ese concepto, pero bueno, esto que estamos viendo en este ejercicio de caso es una terna. Entonces, quiere decir que llegaron tres candidatos y al mismo tiempo hubieron como varias personas tratando de llegar a una conclusión cuál era la más correcta, ¿verdad? Entonces aquí se están quedando solo como hablaron, pero hay que revisar, además de lo que discutieron y lo que hicieron, esos requisitos para ver si cumple realmente. Porque a veces nos pueden aparentar bien, más cuando la gente necesita trabajo, ¿verdad? O sea, de innecesaria. Puede ser que llegue a decir, sí, claro, yo hago todo eso, pero mucha gente le vende a usted todo lo mejor posible y es solo por la necesidad del momento, en el momento que ya de repente le salió algo mejor, ni lo piensa dos veces y le dice chao, ¿verdad? Entonces usted se queda con ese compromiso, ¿verdad? Pero el talento dice que, bueno, aquí hay una frase, ¿verdad? Que las habilidades se aprenden, se entrenan, se van desarrollando, perfeccionando, igual que cualquier otra maestría. Quiere decir que si bien hay gente que tiene mucho talento, eh, porque a veces viene natural, a nivel de habilidades, competencias, conocimiento, muchos requieren ese entrenamiento y aprendizaje y al mismo tiempo esa dedicación de ustedes como personas, ¿verdad? Y básicamente eso es. Entonces, ¿qué podemos medir? Ver cosas visibles, destreza, como la manera en que una persona realiza sus tareas. Eso lo podemos ver, por eso la observación es importante. Igual que los conocimientos, usted sabe cuando, ¿verdad? Usted puede evaluarlo de diferentes formas, como lo hacen ustedes cuando les evalúan un examen y todo eso. A ustedes les evalúan conocimientos y usted puede convertir eso en una nota, ¿verdad? Sin embargo, hay cosas no visibles que es difícil de medir, como el concepto de uno mismo, las actitudes, valores, imagen que uno tiene de una persona. Incluso una persona puede andar riéndose y todo, y de repente anda triste, y eso simplemente lo que quiere mostrar a los demás. Entonces, no necesariamente podemos ver eso, y eso ya implica una evaluación más compleja o complicada.
o bien rasgos de personalidad que ya son cosas como más complejas, psicológicas, ¿verdad? Que no necesariamente vemos o no entendemos por qué se comportan así, esos cambios de humor, qué sé yo, ¿verdad? Eso, entonces, viene una discusión, digamos, una discusión muy amplia. Yo por lo menos cuando doy investigación trabajo mucho de estos autores de ciencia como tal, ¿verdad? La discusión viene un poco desde la antigüedad, cómo logramos medir de manera correcta, ¿no? Y cómo generar instrumentos de medición para lograr lo correcto. Esto viene desde de que hay algo documentado en la antigüedad y ha sido pues em, una tarea del ser humano tratar de buscar métodos científicos que me permitan a mí lograr generar datos precisos y quizás eh, para lograr, digamos, tener los resultados que esperábamos, ya sea evaluaciones correctas, datos de investigación, etcétera, todo lo que usted quiera de eso. ¿Ok? Lo que les podría decir es que desde la antigüedad eso viene dándose. ¿Cuál es la diferencia de la era antigua a lo actual? Que antes tal vez cuando yo no podía explicar algo, de recurrir a la mitología, a los dioses, a creencias populares, qué sé yo, ¿verdad? Y aunque nos parezca algo prehistórico, todavía ocurre. O sea, el ser humano cuando no encuentra algo dice, uy, debe ser tal cosa. Todavía hay gente que cree en brujería y cosas así. O sea, el ser humano tampoco ha cambiado mucho. La diferencia es que sí se ha logrado por lo menos, dejando la superstición de lado y todo eso, pues generar métodos científicos que sí me permitan generar datos más correctos o más exactos y precisos, ¿verdad? Entonces, este concepto, lo de paradigmas, tal vez ya han escuchado la palabra, me imagino que sí, se utiliza mucho popular y demás. Sin embargo, el autor Thomas Kuhn definía paradigmas como para hablar de ciencia, ¿verdad? Y eso era como para diferenciar de la era antigua o precientífica y a establecer aquellos acuerdos de la comunidad científica, que es lo que llamamos ciencia normal. Si ven este dibujito por acá, habla cómo inclusive el modelo de ciencia llega a desarrollarse, puede ampliarse, puede crecer, pero también llega a un límite que lo hace llegar a un punto de crisis. Cuando es crisis es cuando ya no sirve para explicar las cosas y la realidad y por lo tanto, o para la obtención de datos, entonces hay una revolución del modelo científico y hay un cambio de paradigma porque al rato hay otra manera mejor de conseguir esos datos, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con esto que estaba acá. Hay datos más fáciles de medir porque son visibles o concretos y otros no son visibles y no son concretos. ¿Y cuál es el problema con el ser humano? Que tenemos, cuando vamos a evaluar algo, desempeño, situaciones, veremos muchas cosas no visibles. Ese es el problema. Entonces, y también nosotros como evaluadores no somos máquinas. También nos dejamos llevar por situaciones. ¿Qué tal si a usted la contratan para evaluar? Ok, primer día la presentan de trabajo y todo bien. De ahí, qué bien, ¿verdad? Y lo presentan y usted cree que todo el mundo se va a llevar bien. Entonces, pero si usted es el evaluador, de repente usted va a caer mal, porque usted es el que va a generar datos cuando alguien no cumpla o algo así. Entonces, vea como ya hay sesgos por ahí. O puede ser un problema total, porque entonces esa persona que le habla bien, que todo parece todo bien y demás, de ahí, en algún momento si usted es jefe, usted tiene que decirle, mire, pero es que me cae bien y todo, pero el trabajo usted no lo cumple bien. ¿Qué hacemos? ¿Ves? Entramos a situaciones complicadas, ¿verdad? Vean que esto entonces, el término paradigma, bueno, Kuhn, ese señor Thomas Kuhn, eso fue el siglo pasado, así que esto es como un clásico, ni me voy a volver a eso, porque esto es como de investigación y demás, generando un texto que se llamaba un clásico, La estructura de las revoluciones científicas, donde habla de esta idea de la ciencia o presciencia incluso en la antigüedad a la ciencia moderna.
que esas van progresando a través de la verificación de los métodos, a ver si sirven, es decir, como los instrumentos de evaluación, de investigación y demás. Y se define como ciencia en el momento que hay una comunidad científica de expertos que definen cuáles criterios cumplimos para hacerlo científico o no, básicamente. Y eso es lo que llamamos el paradigma, ese modelo científico, esa, esa manera de construir conocimiento que fue validado por el consenso científico. Entonces en ese momento se crea un paradigma. Hay paradigmas precientíficos en la antigüedad, pero tienden a ser precientíficos o pseudociencia porque se basaban en mitologías y creencias populares, no con datos medibles ni con evidencia empírica y todo lo que usted quiera. Pregunta, vamos a ver si alguien maneja datos por ahí, históricos. ¿Cuándo empieza la modernidad? ¿Cuándo termina la edad antigua? Eso es como muy básico, ¿verdad? De historia, de sociales, de generales, qué sé yo. A ver, ¿alguien tiene idea? ¿Cuándo ocurrió eso? El profe de la edad antigua a la media, Ajá. con la caída del Imperio Romano, ¿no fue? Sí, muy bien. En la antigüedad, el Imperio Romano entraría en la antigüedad. Y como usted lo dice, tal vez el Imperio Romano, lo que hizo el Imperio Romano, buena observación, es que reprodujo, llevó más allá los conocimientos. Ellos controlaron la antigua Grecia. Y en la antigua Grecia es donde se generó los elementos o las bases de la ciencia moderna. Sin embargo, todavía estábamos en la antigüedad, pues estamos hablando de antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, con el Imperio Romano se lleva esos conocimientos a más lugares, sobre todo en Europa, ¿verdad? Y demás. Igualmente en Asia, y lo vamos a dejar aparte, es un caso aparte, porque ellos no tuvieron edad media, porque más bien fue un conocimiento que fue evolucionando, porque lo que llamamos edad media o, ¿verdad? Antes de la modernidad, esa Edad Media estuvo controlado por la religión, sobre todo en Europa. Entonces, lo que estaba fuera de Europa no cuenta, digamos. Más bien, gracias a los que estaban fuera de Europa, salvaron la ciencia, diría yo, más bien. Porque en la Edad Media se prohibieron cosas y demás, si contradecían el dogma religioso, ¿verdad? Inclusive mataban gente, de repente lo quemaban, si decían que era usted bruja o algo así o si usted era hereje, yo qué sé. Entonces, básicamente por eso, antes de eso no se considera como algo ciencia como tal, pero Grecia sí da las bases, el Imperio Romano nos lleva los conocimientos. Em, entonces, volviendo al punto, los romanos y Grecia, el Renacimiento sirve para romper con la Edad Media y es en el momento que se llama Renacimiento porque recobran esos conocimientos que se trataron de censurar y olvidar de la antigua Grecia y el Imperio Romano, y por lo tanto, em, por eso se le llama renacer. Entonces, no estamos inventando el agua tibia, se estaba recobrando conocimientos de la era clásica para aplicarlos en una era más reciente, ¿verdad? O sea, que es la modernidad. Entonces, por eso es importante ese momento histórico antes de la científico y después. Entonces, cuando yo hablo de modernidad, así en resumen, estoy hablando del Renacimiento para acá. Y el Renacimiento tampoco fue ayer, ¿verdad? Estamos hablando de hace 500 años y un poco más bien. Y que más o menos consideran que la modernidad, muchos filósofos y autores, iniciaría por ahí más o menos para la época que vino Colón a América. Estamos hablando a finales de 1400 y restos, al el siglo XV más o menos, ¿verdad? Y, eh, y se consolida en el 16 ya con el Renacimiento propiamente, ¿verdad? Entonces el método científico es un autor por ahí que se llama Descartes, ¿verdad? Que ya trató de buscar la objetividad y demás. Entonces entramos a los paradigmas modernos de cómo generar conocimientos. Y doy eso histórico porque me interesa que hayan bases de dónde sale esto, ¿verdad? Y que eso no es como que lo estamos inventando ya, ni mucho menos, ¿verdad?
Entonces, este paradigma serían compromisos compartidos por la comunidad científica, tanto teóricos como metodológicos, con su aplicación y sirven para explicar y dar respuestas. Como les digo, el ser humano siempre tiene la necesidad de creer en cosas y tener fe y lo sobrenatural, pero entonces separamos eso. Eso ahora ya entra en la dimensión espiritual y religiosa del ser humano. Pero la evaluación, la medición y la generación de datos no podemos mezclarlo con eso, porque si no nos devolveríamos a la antigüedad donde si no explicamos algo debe ser porque el dios del trueno se le ocurrió, o Zeus, o qué sé yo, ¿verdad? Y entonces eso no tiene ciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está lo que también nos dirán algunos filósofos más recientes, ¿verdad? Esta era moderna que inicia en el Renacimiento, es decir, 1500 para acá más o menos, es que entonces el conocimiento se tenía que estructurar de una manera más objetiva, con metodologías y demás. Ahora bien, eso pasa porque hubo tecnología también que facilitó eso. Es decir, aquí yo no me voy a volver a clases que yo vi en otros cursos, pero imagínense que antes de eso todo se escribía a mano, eran escribas. Entonces, la gente no sabía leer ni nada, o sea, quién, es decir, no había manera, o sea, tener un libro además era algo costoso y complicado porque tenía que ser escrito a mano. No habían profesionales en traducción como hoy en día, las traducciones eran más o menos de experiencia, de gente culta que se iba, ¿verdad?, de estas sociedades antiguas y que llegó hasta ese momento. La diferencia es que con la tecnología ya se inventa una cosa que se llama imprenta, y ya se pudo poco a poco eh, reproducir de manera más fácil los libros, ¿verdad? Entonces ya se ocupó gente que aprendiera a leer y escribir y gente que se ocupara de los negocios y ahí entran ustedes, ¿verdad? Con la parte de administración, la economía, contabilidad y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, ya resumiendo, como 500 años de historia, básicamente eso es, pero también hay otra dimensión de poder y para eso hablo de Foucault. Entonces, a rato, por ser ustedes, seguramente no con mucha gente van a ver de hablar de Foucault, pero bueno, yo soy de ciencias sociales, así que yo sí yo sí lo leo y además creo que es indispensable para el conocimiento científico porque Foucault nos diría que el conocimiento se basa con las condiciones de posibilidad y cómo se construyen. Nos sirve para ver la posición crítica de por qué hay sociedades más desarrolladas que otras, por qué el conocimiento se concentra en algunas sociedades y no otras, etcétera, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, ¿verdad? Entonces veamos ahí que son elementos a considerar. Entonces el conocimiento, lo que nos diría Foucault, es que no es objetivo, ¿verdad? Así que ahí va a haber bibliografía en las presentaciones, por si en vacaciones o ahora que viene esta semana libre de reflexión se ponen a leer y quieran leer, ¿verdad? Entonces ahí está otro librito muy interesante, aunque la verdad es que Foucault es complicado porque era un francés ahí, las traducciones son como un poco complejas, pero básicamente el resumen es ese. Entonces, el saber o el conocimiento que se construye proviene de las condiciones de posibilidad. Y este está claro que hoy en día está dominado por los asiáticos a nivel de tecnología, porque en Costa Rica no producimos nada y lo que medio hacíamos era chips y ya se va a ir Intel. Entonces que ya ni eso. Entonces veamos cómo somos una sociedad subdesarrollada. Si queremos analizar el conocimiento también, y ustedes que son de administración y toda esta área, ¿y por qué seguimos siendo subdesarrolladas? Y porque no producimos absolutamente nada más que café, banano y piña y qué sé yo. Y ahora turismo. Vale más, porque si no, quién sabe cómo estaríamos. Pero todos los conocimientos importantes, el desarrollo de la tecnología, la parte más científica, parece que se va por otros lados. No está aquí, ¿verdad? Entonces Foucault nos plantea eso. Y que podemos revertirlo, sí, por eso yo lo hablo, porque creo yo que el conocimiento, de que estudien y todo eso, que vayan más allá para ver
si hacemos conocimiento de manera científica para producir conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo básico de la medición, en esta etapa de renacimiento hacia acá, se fueron desarrollando algunos paradigmas científicos, así que si ya han leído, bueno, pues ya sabrán que es positivismo, que es un tipo de conocimiento muy básico, pero que se intentó desde Descartes, allá, 1600 y algo así, em, y antes que él incluso por ahí, ¿verdad? Se buscaba hacer un conocimiento más experimental. El positivismo es como la medición de lo observable, de lo medible, de lo concreto, pero la realidad social y demás se vuelve ingenua, diría, porque no la podemos medir, no podemos medir lo invisible, ¿verdad? Básicamente eso es. Y esto entra el conocimiento de las metodologías más cuantitativas, experimentales, etcétera. Entramos, de aquí sale el enfoque cuantitativo, que es a lo que voy a ir más adelante. eh, Entra el paradigma postpositivista, que tiene que ver eh, con esto mismo cuantitativo, pero aplicado al conocimiento de la sociedad, a algo más social. Entonces, yo puedo medir cosas, pero entendiendo lo que hay que analizarlo desde una perspectiva más crítica, más amplia, porque lo social no necesariamente es aprensible, dirían, o que no es simplemente tan medible, ¿verdad? Y esto habla que es dualista ¿verdad? Por el tipo de que busca lo concreto y lo no concreto, etcétera, ¿verdad? Pero en ambos casos, estos dos son los paradigmas de los cuales surge la medición cuantitativa, ¿verdad? Bueno, incluso hay bibliografía si quieren leer de eso. En resumen, también hay evaluaciones o mediciones que buscan datos más bien más críticos, históricos y eso. Entonces, de ahí nacen las teorías críticas o modelos sociocríticos, ¿verdad? Que es un realismo más histórico y que más bien no solo voy a hacer medición por medir, por sacar datos, sino comprendiendo la diversidad social y demás. Por ejemplo, ahora lo que decían las compañeras de que uno cuando va a un lugar, plantean el caso de Nosara, ¿verdad? Y Nicoya y todo esto, podemos plantearlo igual con Sámara, por ejemplo, entendiendo la dinámica del trabajo y todo eso, vemos cómo es la dinámica social, ¿verdad? ¿Y por qué estando tan cerca a Nicoya, Santa Cruz y todo eso, sabiendo que es costa, habría que analizar qué será lo que pasa que la gente, estando cerca del trabajo, que es casi que el 90% basado en el turismo y demás. Eso es Guanacaste ahora en día. El otro porcentaje es más, por ejemplo, la agroindustria o la ganadería que todavía funciona, ¿verdad? Ese más tradicional, el campesinado, todo este tipo de cosas. Al parecer hay un choque cultural ahí porque de parecer hay resistencia a adaptarnos a los nuevos trabajos, ¿verdad? ¿Verdad? Y el elemento clave, ¿verdad? Por ejemplo, el servicio al cliente, son competencias y obviamente lo del idioma. Entonces vean qué interesante, ¿no? Vean que yo lo que estoy haciendo con esto es para que analicemos el tipo de datos y el tipo de análisis que podemos hacer con esto. O el constructivismo, que es en educación se ve mucho, en ciencias sociales, pero bueno, aquí lo que interesa es que son datos más, se interesa por medir cosas más subjetivas, algo que el positivismo y pospositivismo no hace. Porque lo invisible, esto es como para medir aquellas cosas no tan visibles y que por eso son importantes a la hora digamos, de comprender aspectos del ser humano, de la realidad, de cómo piensan, es relativista, porque analiza o interpreta la diferencia de perspectivas, de situaciones, el comportamiento humano en el trabajo. Hay un libro muy clásico, inclusive del comportamiento humano en el trabajo, que interesante por eso, porque más bien analiza para los administradores y los gestores a comprender eh, o a especializarse en entender el manejo de las dificultades humanas y todo eso, porque es decir, trabajamos con personas, cada persona es un mundo, dice un dicho, y es que en realidad es así. Entonces,
esta metodología más bien se interesa por no medir, sino más bien comprender desde lo individual. Esto así como en resumen, digamos que el positivismo es una medición cuantitativa más general, se utiliza mucho como para lo financiero, que son números y puntos, pero si lo aplico a lo social no me sirve, entonces digamos que entramos al pospositivismo, que es un poco más mixto o cuantitativo, pero comprendiendo elementos de la sociedad. Y la teoría crítica, que entraría a un análisis más histórico y social, es más complejo. Ocupamos un análisis más como en ciencia, como en estudios sociales, historia, entender un poco la realidad económica de las comunidades. Implica conocer y comprender más, ¿no? Situaciones culturales, étnicas. Entonces, es un análisis más amplio. Puede ser tanto cualitativo como cuantitativo, ¿verdad? Y tal vez aquí abajo hay palabritas claves en la metodología. Comprender eso implica ir a conversar, comprender, es dialógico, de hablar, comprender, escuchar a los demás. Y el constructivismo, al ser preocupado por las cosas individuales, son metodologías más hermenéuticas o interpretativas, si se quiere. La dialéctica, es decir, yo sé que vean que solo son unas láminas, yo no uso mucho PowerPoint, pero bueno, sobre todo virtual. Puede ser muy útil si uso algunas como para claves, pero vean que cada uno de esos conceptos implica mucho. Yo les invitaría cuando yo suba esto a que ustedes amplíen, busquen, porque si no, no es suficiente. Y la parte dialéctica, vean que si bien los cuantis no se preocupan mucho por eso, los que son más de línea crítica o cualitativa, sí, ¿verdad? Porque la dialéctica es comprender las fuerzas contradictorias de la sociedad. La dialéctica viene de un autor o filósofo que se llama Hegel, que habla de que hay fuerzas opuestas o hay contradicciones en la sociedad, que es lo que hace que más bien disfuncione, digamos, ¿verdad? Desigualdades y todo lo demás que usted quiera. Bueno, y yo uso mucho este libro, que ya hay versiones más recientes, pero este es muy interesante y en las bases de datos que usted pueden acceder de la U recomiendo mucho para metodologías de cualquier tipo, investigación, evaluación, qué sé yo. Esta editorial Sage es la mejor, ¿verdad? Bueno, yo cuando trabajo mucho en investigación es eso. Acá me interesa entonces de eso, por eso bajar a los niveles de los paradigmas científicos, cómo hacer ciencia. No estoy hablando de carreras ni nada de eso. Estoy hablando de metodologías que pueden usar cualquiera y que es parte del consenso científico, básicamente ya aplicado en la práctica, entramos a lo cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Que básicamente, así en resumen, ¿verdad? Lo que nos dice es que lo cual y busca una comprensión de razones, motivaciones, la metodología requiere un acercamiento más a profundidad, si se quiere. En la cuanti más bien buscamos generalizar, entre más datos mejor, pero tienen que ser más precisos y concretos. Entonces no me permite profundidad. Eh, por eso a veces sirve tenerlo mixto, que básicamente es tener las bondades de ambos, ¿verdad? Las muestras, como dice, o la población, digamos, participantes, llámelo como usted quiera, en lo cualitativo hablaríamos más de informantes porque son pocos y lo que me interesa es poder profundizar, entonces no ocupo tantos, pero de cada uno tengo que trabajar más, buscar la manera de comprender más cosas, ¿verdad? En cambio, en el cuantitativo, más bien tengo que tener más casos para poder tener más datos y llegar a ver los consensos de la mayoría, a ver si es representativo, si qué sé yo, ¿verdad? Uno es estructurado, el otro no es estructurado, básicamente porque es eso, esa es la idea. Uno es profundidad y el otro es como, más bien tiene que ser muy estructurado para poder manipular los datos de manera más fácil, ¿verdad? En uno no ocupa estadística, el otro sí, y básicamente en ambos, pues vamos a generar pues las conclusiones, recompensas. La manera de recomendar va a ser uno más diferente, digamos, uno más concreto, pero ahí tengo el dato.
Esto es el resultado. Y el otro sí va a profundizar en la discusión por el tipo de información que mete. Bueno, aquí es como resumen. Yo eso sí creo que ustedes lo pueden ampliar ahí más. Pregunta, ¿ven la diapositiva que dice cualitativo y cuantitativo? ¿O cuál estamos viendo? Sí, profe, se Ah, está bueno. viendo. Ok, perfecto. Esta, vamos a ver, nada más de lo cuantitativo, nada más quiero ampliar que una mide fenómenos, utiliza estadística, bueno, ya eso lo decía por ahí, hay beneficios, esto les puede servir ahí como resumen, pero eso no es nada que no podamos ya saber ustedes, ¿verdad? Tal vez me interesa ver esto, cuando yo les pido diseños, vean que esto viene de la tradición de los paradigmas cuantitativos, ¿verdad? En ciencias sociales, para trabajar con personas, digamos que seríamos un cuantitativo más de paradigma post-positivista, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas, ¿verdad? Y en este caso la evaluación va a ser para personas. Si ustedes se hablan de finanzas, de economía y eso, digamos que solo es número, es un positivista clásico ahí, solo números y ya. Pero con personas tenemos que entender un poco más la complejidad. Entonces, digamos que básicamente es este tipo de métodos los que vamos a utilizar. Cuando yo les pido en el avance, y eso lo explico para que ustedes lo amplíen, si yo usara algo cuantitativo, yo solo les pediría el no experimental transversal, ¿ok? En el libro, ahorita les enseño uno ahí, ya como para ir cerrando. De lo cuanti, el que nos va a servir va a ser una medición transversal, porque es una medición de un momento dado en el presente que ustedes lo apliquen y punto. Ahí lo que va a variar si va a ser exploratorio, como para saber ahí, descriptiva, que es la que yo recomendaría, o correlacional cuando ya es más estadística, ¿verdad? Pero esta es la que vamos a hacer, si fuera quanti, exclusivamente quanti o mixto. ¿Por qué los diseños experimentales no aplican? Porque aquí no vamos a experimentar con personas. Estamos hablando de gente y ustedes van a ir a ver una cuestión de trabajo. No vamos a experimentar ni manipular. Eso es otro tipo de investigación. Y aquí, por lo menos lo que yo estoy explicando es para que ustedes identifiquen que eso no va a ser lo que se hace. Usted no va a ir a una empresa a hacer un experimento. Eso no. Éticamente no se podría. Ya eso es en laboratorios y otro tipo de trabajos especializados, ya sean experimentos puros o algo preexperimental, pero eso no se va a hacer acá. Entonces, olvida aquí una X de una vez. Entonces, en la no experimental solo hacemos el transversal o transaccional según los textos, porque es una medición presente de un momento dado, que es lo que ustedes van a hacer. Quiere decir que si el otro año tuvieran que hacer otro, pues podrían hasta comparar los resultados, a ver si son iguales, se mantienen, varían, qué sé yo. Pero si hacemos eso, ya entramos a lo longitudinal, que ya sea retrospectivo o proyectivos, que es ver tendencias o cómo evolucionan los datos en el tiempo. Para un curso eso no da tiempo. ¿Por qué? Porque usted hace una medición, una evaluación, entrega el reporte y se acabó. Entonces, si es cuantitativo, queda claro que solo es esto. ¿Qué es la diferencia entre lo experimental y no experimental en cuantitativo? Y eso sí lo voy a explicar en cuantitativo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Que el experimental implica manipular variables. Es decir, por eso se llama experimento, porque manipulamos las variables para determinar si una variable tal es independiente, tiene efectos sobre las dependientes y toda esa cosa, pero aquí no implica eso. Solo están haciendo una evaluación, no tienen que estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso esto no aplica, ¿verdad? Que quede claro eso. Y el muestreo ya depende si usted lo quieren hacer aleatorio o probabilístico o no aleatorio. Obviamente, digamos, es para ver quién quiere participar, la empresa, tenemos que pedirles
eh, el deseo de participar. Entonces yo me quedaría más sencillo en este que es a conveniencia, no probabilística, porque tiene que ver más bien con quién nos quiere apoyar eso. Ya esto es para estudios más grandes, encuestas así, ya más complejas, los aleatorios que ya requieren una muestra más grande, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nada más repaso. Pero entonces, diseños, vea que va a variar, vuelvo a repetir, si es cuanti, si es quali o es mixto. Si es cualitativa, ya dijimos en lo anterior, ¿verdad? Que es para profundizar, riqueza interpretativa, más contextualizar. Y yo aquí puedo basarme en una metodología más crítica o mixta inclusive, pero puedo hacerlo más crítico o más a profundidad, depende de la profundidad que yo le quiera hacer. Pero en resumen, para no extenderme mucho, porque ya son las 9:30, vean que hay varios diseños cualitativos. No hay un diseño evaluativo por aquello, ¿verdad? Un diseño, no sé qué, ya son métodos clásicos, esto existe, bibliografía, ahorita les enseño dónde lo pueden encontrar y vean que ya si hablamos solo de cualitativo, estamos hablando de fenomenología, etnografía, hermenéutica, investigación-acción, estudios de caso, etcétera. No me voy a meter en ese enredo de detalles, pero yo doy cursos de esto además. Pero yo les diría a ustedes, por ejemplo, ¿cuáles pueden usar ustedes si no fuéramos a hacer entrevistas a profundidad o algo así? De repente el fenomenológico lo podrían hacer para ver la historia de vida y la vivencia de las personas en su, ¿verdad? Pero eso me sirve para estudios más de vivenciales y qué sé yo. La etnografía me serviría para conocer un poco el contexto, ya, Sámara y cómo es la cuestión ahí. Si quiero conocer algo de la comunidad, al rato me sirva. Pero para una evaluación en concreto, al rato yo le recomendaría, si es solo cualitativo, investigación-acción, que incluso, perdón, fuera ser mixta, porque básicamente investigo para generar soluciones, que es lo que están haciendo la mayoría. También me sirve el estudio de caso, como para profundizar casos específicos del desempeño de algunos colaboradores, una situación, problema de la organización, qué sé yo. Esos son los que yo les recomendaría para este curso. Investigación, acción o estudios de caso. Por ahí, tal vez el fenomenológico, pero ya requiere mayor profundidad. Vea que aquí no requerimos muestreo cuantitativo, aleatorio, ni nada de eso, porque son pocas personas. Tenemos que escoger casos. Entonces aquí sí solo trabajamos de manera a conveniencia, intencional, con expertos, todos especialistas, algún tipo de caso específico que se detectó ahí, muestreo por cuota, es decir, ocupo tantos de tales puestos. Esto ustedes para los que ponían algo así, ¿verdad? Que ocupo tantos puestos de acá y demás. O un bola de nieve, que es cuando, esto se le llama así, pero es básicamente como cuando uno va a hacer algo etnográfico de campo, que no conoce, solo conoce unos contactos claves y eso me van dando otros contactos y ahí va creciendo la muestra. Pero en resumen es eso, ¿verdad? Entonces vean que algunos de estos métodos son buenísimos, interesantes, pero tal vez no apliquen para acá. Como les digo, aquí recomendaría investigación-acción, que puede ser mixto incluso, estudio de casos, narrativos, tal vez. Fenomenológico, etnográfico, ya depende de la profundidad que le quieran dar, pero tal vez eso hágalo para la tesis o algo así, ya como algo más amplio. Inclusive puede que después trabajemos un poquito más de cada uno para que lo conozca. Y voy a subir esto para que le sirva para llenar su parte del trabajo, ¿verdad? Y el mixto, pues yo puedo usar un estilo multimétodo usando un método quanti como el transversal y uno quali, que son dos, es como hacer dos etapas de la investigación, se puede hacer de varias maneras, o bien ya los textos traen algunos diseños o métodos específicos que ya vienen incluyendo las dos cosas. Hay procedimientos y todo. Entonces, ¿para qué se va a complicar? Si hay mixtos, como algunos de los ejemplos que pusieron ahora ahí, vean que ya, bueno, yo inclusive recomiendo el secuencial porque es como más sencillo, es decir, viene por etapas y todo eso. Pero bueno, los demás que están ahí, habría que analizar qué tanto les puede servir o no. Pero la ventaja es que ya vienen incluyendo elementos cuanti y quali. Lo que sí les sugeriría es que
En realidad, qué tanto peso le van a dar a lo cual y lo cuanti, eso lo definen ustedes, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? O sea, eso lo definen ustedes y puede ser que sea un poquito más y demás. Yo incluyo dentro de lo mixto la investigación-acción porque el método en realidad es muy flexible, así que también ese sirve para ambos. Así que lo incluiría aquí. Lo que pasa es que él en su naturaleza es más cualitativa. Y el alcance, como ya lo vieron, era más si es exploratorio, cuando es un tema poco estudiado, novedoso, si es descriptivo, que es lo que más recomiendo, porque es lo más básico, ¿verdad? Describir las características de lo que evaluamos o de lo que investigamos. Si yo lo que voy a hacer es un alcance más correlacional, que ya es más estadístico, o verdad, y ya otros que ya son más explicativos para experimentos, así que no pongamos eso. Por eso prefiero, les pongo en esta presentación las dos cosas. Cuando yo quiero hacer una explicación de algo, pero lo que estoy haciendo es una interpretación, mejor poner interpretativo, pero eso se hace más como para ciencias sociales, filosóficos y todas esas cosas, ¿verdad? Y el explicativo, que entonces para diferenciar, una cosa es interpretar, otra cosa es lo que el libro o los textos llaman explicar, que es determinar causas y efectos a través de experimentación, ¿verdad? O bien el transformador, que es como para los que trabajan en comunidades, la investigación-acción, en escuelas, qué sé yo, para hacer cambios y transformar la realidad. Entonces, básicamente, así en resumen, ¿verdad? Esa era la presentación metodológica. Falta ya que entremos después de Semana Santa a hablar un poco de técnicas de recolección de datos y todo eso. Pero esta es la idea de repaso en general y también para que vean que la parte metodológica sí hay que precisarla. Entonces ahí yo la resumo, pero bueno, los libros también me pueden, me pueden dar más información. Yo tengo varios libros de investigación ahí que les recomendé, pero también eh, ahí a ustedes les tocará buscar, ¿verdad? Vamos a ver si aquí vamos a ver si entro por acá. Que vean acá donde dice libros de investigación. Entonces, bueno, recomiendo este primero, que es el de Hernández. Vamos a ver si se abre acá. Ah, no, hombre, eso no era lo que iba a hacer, pero bueno. Ujú, Benjamín. Profe, una pregunta Sí. sobre el documento que enviamos hoy, la tarea de los textos. Es que a mí Ajá. me sale como error, entonces no sé si le llegó No, mal. lo que les haga error es algo que la uno pagó, que se llama Turnitin. El Turnitin es lo que Ah, ok. es lo que mide el grado de similitud, básicamente. Digamos, si el texto está ahí, ahí va a salir, digamos, ahí va a salir. Sí puedo subir el archivo, ¿no? Lo que salen son como dos medidores. Lo que pasa es que la uno ha pagado o ya no tiene el convenio. No sé si no ha pagado, digo, perdón, mejor no digo eso. Pero básicamente es eso. El error que sale ahí, al parecer, es el Turnitin, ¿verdad? Entonces es eso. Bueno, aquí ven el libro, aquí viene varios ejemplos. Viene por capítulos, es interactivo. Esto trae mucho, entonces esto es muy como de consulta. Aquí viene lo del alcance que yo les expuse. Vienen las partes, ¿verdad? La muestra cuantitativo, el diseño cuantitativo. Hay más. La recolección de datos en la muestra cuantitativa. eh, y así sucesivamente hasta llegar a la ruta mixta, que ahí viene por todo lo que yo les dije. Aquí yo se lo resumí bastante, pero todo eso viene por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a parar aquí la grabación para concluir por hoy por lo menos esa parte.